es el día. Muy buenas tardes. Bienvenidos, amigos. Muy bien. Vamos a poner el tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial para que nos pueda dar esa gracia divina para poder transmitir sus enseñanzas, ¿verdad? Con la mayor excelencia que me pueda ser posible. Así es que me acompañan a orar, amados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde yo quiero poner mi vida delante de ti, Señor, y suplicarte por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, que puedas traer esa gracia, ese favor indescriptible que solo viene de tu misma presencia, para que lo que yo vaya a hablar en esta tarde pueda ser de edificación para mis hermanitos, Señor, para mis hermanitas, que cada uno que vaya conectándose, Señor, pueda percibir que tú nos estás hablando a través de este tema tan interesante que vamos a tocar en esta tarde, tan interesante como lo es toda la palabra de Dios. Bien. María Elena, Nemi, bienvenida, Nemi. Qué gusto tenerte también aquí con nosotros en esta tarde. Pues contarles, amados hermanos, que hoy vamos a hablar sobre la voluntad de Dios para mi vida. Un tema tan trascendental, tan importante, que cada hijo de Dios deberíamos de conocer, deberíamos de tenerlo en la mente, en el corazón, como en todo nuestro ser. Fíjese, quiero dar inicio con aquellas palabras del Señor Jesucristo en Juan 6:38. Él dijo, porque no he venido del cielo, no he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él fue enfático y vamos a ver en el transcurso del estudio que en repetidas ocasiones el Señor Jesucristo afirmó que Él no había venido para hacer lo que Él quería, sino lo que su Padre había destinado para Él. Pero también comentarle el significado de la palabra voluntad a la luz de los originales de la Biblia. Dice que está relacionado con determinación o propósito. Es decir, que cuando Jesús estaba diciendo que Él había descendido del cielo no para hacer su voluntad, si ponemos nosotros estos significados a la luz de los originales, es como si el Señor está diciendo, he descendido no para hacer lo que yo quiero, sino lo que mi Padre ha determinado para mi vida. Y esto, amado hermano, en verdad no tiene precio. Porque si nosotros, los hijos de Dios, pudiésemos venir, mire, en el instante en que entramos al reino y pudiéramos ser enseñados, discipulados, que pudiéramos tener ese corazón sencillo y dejarnos en verdad instruir y conociéramos estas verdades, la vida no sería tan sencilla en verdad. Podríamos aprender a disfrutar a Cristo y su palabra de una manera extraordinaria. Allá en Isaías capítulo 14 versículo 27 se habla sobre esta autoridad de Dios para determinar, para hacer la voluntad en todo lo que Él así lo considere que debe de hacerlo. Fíjese lo que dice el versículo 27 de Isaías capítulo 14. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Dice Isaías. Fíjese. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Bueno, el Señor desde el principio de la creación, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, siempre ha habido una voluntad determinada a través de Él, de su palabra, de su espíritu, de su misma presencia. Él es el que determina los tiempos, Él es el que determina la luz, la noche, el día. Todo lo que existe ha sido determinado por Él. Es decir, que todo lo que existe afuera, fuera de la tierra, debajo de la tierra y aún en la tierra misma, está determinado por la voluntad de nuestro Padre Celestial.
Dios dijo de David, oiga lo que dijo de David. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22, parte B. ¿Por qué es importante leer estas palabras tan sublimes que Dios dijo del rey David? Porque ojalá nosotros pudiésemos quitar el nombre de David y poner poner nuestro nombre y poderlo leer de esta manera. He hallado a Silvita, he hallado a Lorena, he hallado a Lolita, he hallado a Indira, he hallado a Nemi. Oiga, varona conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Ojalá esas fueran las palabras que pudieran salir de la boca de Dios y decir que el día que nos encontró ha sido con el único propósito de que nosotros podamos cumplir con lo que Él ya determinó, con su voluntad. Bien. Y el rey David, que fue escogido por Dios mismo para que hiciera todo lo que él quería aquí en la tierra, dijo algunas citas bíblicas. Mire, él habló muchísimo sobre la voluntad de Dios. Y entre las cosas que él dijo, allá en el Salmo 48, dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Oiga esto, y tu ley está en medio de mi corazón. David estaba expresando que el hacer la voluntad de Dios para él era un agrado. Y es así como debe de ser para nosotros. Lamentablemente pasan muchos años dentro del cristianismo y no sabemos qué es, para qué es que el Señor nos ha traído a su reino. Porque quiero comentarle también que hay dos voluntades, es decir, una que es la voluntad general para toda la iglesia. Y es de esa misma que yo quiero hablar en esta tarde. La voluntad general para todos los hijos de Dios. Y la otra voluntad que está relacionada con el propósito personal. Es decir, hay una voluntad para todos los que venimos a formar parte del reino, pero luego el Señor va asignando un oficio personal a cada uno de sus hijitos. Pero eso no siempre nosotros lo vemos que sucede, que acontece, sino que es muy pocas las personas que logran encontrar ese propósito divino. Bien, sigamos con el tema de la voluntad. Entonces David amaba tanto la voluntad de Dios que el Señor así fue como fue asignándolo a ese oficio divino que tenía establecido ya desde antes de la fundación del mundo para él. Mire qué más dijo David también en el Salmo 143, versículo 10. En la humildad de este rey, él decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. David no quería otra cosa más que Dios le enseñara a hacer su voluntad y aprender a amar esa voluntad, que esos mandamientos, que son los que nos rigen en la voluntad de Dios, estuvieran grabados dentro de su corazón. También el Salmo 16, versículo 11, David le dice, me mostrarás la senda de la vida. Le estaba diciendo, tú me vas a mostrar el camino que yo voy a andar. Tú me vas a mostrar qué es lo que tú quieres que yo haga. Querido amigo, querida amiga, hermana mía, yo quiero decirle que estas citas bíblicas deben de ser el tipo de oración que nosotros debemos de llevar a cabo constantemente. Ojalá tomáramos un versículo como estos y este día, esta noche, el día de mañana, cada uno de ellos fueran siendo como una oración, pero no repetitiva, sino una oración que va brotando en verdad de nuestro corazón. Imagínese usted que hoy, antes de que termine el día, usted le pueda decir al Señor, me mostrarás la senda de la vida. Señor, yo no quiero caminar más, no quiero ir más por mis propios caminos, sino que quiero ir por los caminos que tú ya tienes establecidos desde antes de que yo viniera a este mundo. Bien, ese fue el rey David, pero también quiero compartirle aquellas palabras que el Señor Jesús dijo también. Mire, en Lucas 22, 21,
encontramos un versículo tremendo cuando dice, oiga, a la verdad el Hijo del Hombre, Lucas 22, 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Oiga el Señor Jesucristo lo que está diciendo. A la verdad yo voy según lo que mi Padre ya ha determinado para mí. Piense en eso, medite por un instante. ¿Se imagina lo que significaría para nuestro diario vivir el poder levantarnos cada mañana y poderle decir esas palabras textualmente? A la verdad que yo caminaré por donde mi Padre Celestial determine que yo debo de caminar en este día, en esta semana, en este mes, en este año. En este año 2019 estamos terminando un ciclo de vida, estamos por terminar el ciclo del 2018. ¿Por qué nosotros no abrazar textos como estos y empezar a decirle, ¿sabes qué, Señor? Quiero aprender a caminar en tu voluntad. Entonces estoy dispuesto a sentarme como un niño, a sentarme con un corazón sencillo para dejarme enseñar cuál es tu voluntad, qué es lo que tú tienes determinado para mí, para los míos, para mi casa, para mi diario vivir. Juan 4:34, mire qué más dijo el Señor Jesucristo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús no estaba interesado en cuánta riqueza o en cuánta gloria humana él iba a tener a través de los procesos en los que él iba a atravesar. Él dijo que lo único importante para él era hacer para lo que su padre lo había enviado. Y número 2, acabar su obra. Y estas mismas palabras están relacionadas con aquello que dijo Pablo cuando dijo, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo. Él dijo, yo prosigo hasta haber acabado la carrera. Pero oiga, acabar la carrera en esta tierra conforme a su voluntad o conforme a la voluntad de su Padre Celestial. Son dos cosas completamente diferentes. Una es querer alcanzar aquellas cosas que usted cree que debe de alcanzar y aquellas cosas por las cuales quizás usted creyó que había entrado a ser parte del reino. Pero Dios tiene ya determinado, tiene destinadas cosas específicas para usted y para mí. Y ya vamos a verlas. Mire, vamos a ver 5 principios, pero no ahora. Vamos a ir poco a poco. Hoy solo vamos a ver el primer principio. Pero antes yo quiero dejarle la plataforma de estos hombres y del Señor Jesucristo que vinieron a esta tierra con un solo propósito, cumplir la voluntad de su Padre. Mire qué más dijo el Señor en Juan 5:30. Él dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad. Dígalo usted ahora mismo ahí, repítaselo usted mismo y dígase, porque no quiero buscar mi voluntad, quiero buscar la voluntad de mi Padre, la voluntad para mi vida, la voluntad para mi familia, la voluntad para mi diario vivir. Juan 6:38, que es el versículo que leímos en el inicio. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bien, pero oiga qué más. Dice el versículo 39, Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Jesús no está diciendo de que el Padre solo lo envió para cumplir su voluntad. También le reveló cuál era la voluntad. Jesús no venía diciendo, yo vengo para hacer la voluntad del Padre, ignorando cuál era la voluntad. El Padre de los cielos jamás nos mandará a cumplir con su voluntad sin revelarnos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos mientras estamos caminando sobre la tierra. Y mire, dice el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad de Dios para Jesús era que todos aquellos que le fueran enviados, ninguno se perdiera, sino que vayamos a ser resucitados en el día postrero. Y en el versículo 40 dice, mire, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús tenía total claridad de a lo que su Padre le había enviado. Pero esto no es solo para el Señor Jesucristo, esto no es solamente para el rey David, esto también es para usted y es para mí. Mire Pablo, que también tuvo muy clara la voluntad de Dios para su vida, ¿sabe? Pablo tenía completa claridad de que él había venido para ganar a los gentiles. Pablo supo, porque cuando el Señor lo llamó, él tenía esa asignación de parte de su Padre Celestial, que él iba a ir por nosotros, por los gentiles, y vaya que si Pablo no cumplió con esa voluntad divina con la cual a él fue marcado. Y no solo eso, Pablo no solo fue para cumplir esa voluntad, sino que también él nos exhorta a que nosotros busquemos esa voluntad. Mire allá en Efesios capítulo 5, versículo 16, Pablo dice: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo nos exhorta a que nosotros pongamos entendimiento a buscar esa voluntad. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? Si no es en su palabra, si no es en estos 66 libros. Pero quiero decirle que así como el Señor Jesucristo tenía claridad absoluta en esos principios, también Él nos ha dejado a nosotros aquí, a través de las Escrituras, principios claros y que están ya establecidos para que sencillamente nosotros los sigamos como niños. Pero Pablo no solo nos exhortaba, sino que también oraba. Mire Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Si usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, si usted ya ha estudiado sobre este tema y de verdad ha entendido y comprendido, mire, su deber y mi deber es exhortar a otros. Así es que yo le exhorto en esta tarde a que usted se ocupe en conocer esta voluntad divina, y también le quiero decir que oro para que por aquellas personas que el Señor me envía, oro para que ellas también puedan conocer la voluntad de Dios y sus vidas puedan ser más fáciles de sobrellevar. Dijimos en el inicio que voluntad significa determinación y tiene que ver también con propósito. Según esta definición entendemos que la voluntad de Dios es la que se determina en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso, allá cuando vamos en Hebreos capítulo 13, versículo 6, el Señor dice que no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿verdad? Sino que nuestro temor debe de ser el Señor, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué? Porque nosotros debemos de aprender a caminar en esa determinación, confiados y seguros de que el Señor ya estableció su futuro, mi futuro, su destino, mi destino, y es sencillamente seguir una ruta ya establecida. Pablo también allá en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, que creo que la mayoría deberíamos de ponerlo de memoria, cuando él dice que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino que nos renovemos, que nos transformemos. Él nos insta, porque una persona que entra para ser parte del reino y se conforma con los rudimentos, la salvación, el arrepentimiento, la justificación y con las promesas, y que se conforma con esos rudimentos básicos y elementales y no va más allá escudriñando, nunca va a poder descubrir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué significa eso? Que todo lo que le acontece a un hijo de Dios que está caminando en obediencia, todo lo que le acontezca va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. Al final, todo va a ser para bien, para el bien de su propia vida.
Importante dejarnos transformar, importante dejar esos rudimentos y ir un poco más allá. ¿Por qué es tan importante conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser tan trascendental? Bueno, cuando usted escudriña las Escrituras se da cuenta que hay una cantidad de versículos que hablan sobre este tema. Y si es un tema que se repite constantemente, es porque Dios está sumamente interesado en hablar a nuestro corazón. Un segundo. Solo quiero... Me estaba molestando el sol ahí un poquitito. Bien. Entonces decía que ¿por qué es tan importante? ¿Verdad? Porque nosotros... podemos orar, estar sirviendo, ayudando y haciendo muchas cosas dentro de la iglesia. Pero mire, cuando nosotros conocemos un versículo como Mateo 7:21, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién dijo estas palabras sino el Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte? Entonces, es importantísimo. Yo quiero decirle que casi creería que es de vida o muerte, porque podemos pasarnos 5, 10, 15, 20 años haciendo muchas cosas dentro de una congregación, pero nunca descubrimos realmente qué era lo que Dios tenía destinado para usted y para mí. Conocer la voluntad de Dios es como tener un mapa en nuestra vida aquí en la tierra. Cuando usted sabe lo que Dios quiere para su vida, es que usted sencillamente va a seguir ese camino. Ya no tiene que inventar nada. Ya no tiene que andar diciendo, por ejemplo, hay una nueva revelación. Ya todo está revelado. No hay nada nuevo que descubrir. Escrito está, como diría nuestro Señor Jesucristo. Conocer la voluntad de Dios para tu vida te evitará muchos dolores innecesarios. ¿Por qué? Porque sufren tanto los niños malcriados, los niños maleducados, porque quieren hacer su voluntad y no se dejan guiar por la voluntad de sus padres. Por ejemplo, papá le dice, tiene que lavarse los dientes, tiene que limpiar los zapatos, ya hay reglas establecidas dentro del hogar. Pero cuando los hijos no las siguen con sencillez de corazón, no es verdad que usted saca la vara de la corrección y viene para castigarlos. Pues igual es nuestro Padre Celestial. Aquí está la voluntad escrita, pero muchas veces por ignorancia, por pereza, nosotros no vamos para hacer esto, o muchas veces también por necedad. Vamos y queremos hacer las cosas como nosotros queremos o creemos que deben de hacerse. Y es ahí donde recibimos tantos golpes innecesariamente. Bien, conocer la voluntad de Dios para tu vida te va a hacer el camino mucho más liviano. ¿Cuántas personas conoce usted que van dando sus pasos, casi que arrastrando sus pies, caminando con tanta dificultad y con tanta angustia y con tanto dolor? Le cuento, la mayoría de ellos será porque realmente no conocen qué es lo que Dios tiene para sus vidas. La voluntad de Dios es uno de los principios fundamentales de la vida del cristiano, por no decir el más importante y trascendental. Un hijo de Dios que conoce esa voluntad podrá aprender a someter su voluntad humana a la voluntad divina. Como por ejemplo, tú tienes tus propios sueños, tienes tus propios anhelos, tienes tus propias ilusiones. Pero ¿qué tal si todo eso que tú tienes no tiene nada que ver con lo que Dios ya tiene determinado para tu vida? Por eso necesitamos entender mi voluntad o la voluntad de mi Padre Celestial. Bien. Nuestro Señor Jesucristo dijo también, y ya lo leímos, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Sin embargo, quiero mencionarte que esta voluntad solo le puede ser revelada a los hijos de Dios. Esto no es para el mundo, ni es tampoco para aquellos que están dentro de una congregación, pero que solo son asistentes, que en verdad no se han arrepentido de su vida pecaminosa y sí dicen ellos han entregado su vida, pero no ha habido un cambio, no ha habido un nuevo nacimiento. Entonces,
voy a decirlo en estas palabras, la voluntad de Dios va a ser revelada a los nacidos de nuevo, a los que pueden decir que ahora es una nueva criatura. 3 pasos para que la voluntad de Dios pueda ser revelada. Primero, haber recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Segundo, permanecer en la palabra permanentemente. No solo el domingo, no solo el día miércoles. Tienes que ir a la Biblia. Si quieres conocer esa voluntad divina, tienes que ir a la Biblia. Y número 3, tienes que rendir tu corazón, tienes que deponer tus sueños, tienes que deponer tus anhelos, tienes que deponer todo aquello que tú quisieras que sucediera y aconteciera. Te cuento una pequeña anécdota. Hace ya quizás unos 20 años, tengo 23 años de estar en Cristo y tenía unos 3 años de estar en Jesús. Y recuerdo que en un retiro de mujeres, la predicadora dijo palabras como estas. Ella dijo, el Señor me muestra, dijo ella, que aquí hay personas que van a ir a predicar a otros lugares, que Dios las va a usar para ministrar a otras mujeres, que Dios va a usarles para enseñar su palabra, y dijo muchas cosas hermosas. Pero dijo que es necesario que para que eso se cumpla, tú entregues delante de su presencia tus sueños, tus anhelos, todo lo que tú quieres que se realice en esta vida. Y recuerdo que con un corazón sencillo me postré delante de Dios y ese día yo le dije, Señor, no quiero nada para mí. Quiero, sin haber entendido mayor cosa, no había comprendido realmente el significado de la voluntad. Pero sí entendí el mensaje que esta mujer estaba trayendo para los que estábamos ahí. Era sencillo. Y hoy yo te lo repito a ti. ¿Quieres que Dios te revele el plan divino que tiene para tu vida? Entonces entrégale el tuyo, entrégale tu plan, entrégale tus asuntos, entrégale aquello que tú has soñado probablemente por años. Aún yo te diría, quizás los sueños que te has hecho con tus hijos, los ideales que tienes para con tus hijos, porque muchas veces soñamos y anhelamos que nuestros hijos se van a casar con personas específicas o van a llegar a tener tales puestos o tales cargos. Creo que para que Dios cumpla ese propósito divino, esa voluntad divina, esa determinación divina en tu vida como en cada uno de los tuyos, tienes que deponerlo. Tienes que ponerlo ahí a la cruz del Calvario. La primera vez que se usa esta palabra voluntad en la Biblia es en Génesis capítulo 4, versículo 1. Fíjese que ahí dice que conoció Adán a su mujer, a Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La primera vez que se menciona esa palabra voluntad es en Génesis capítulo 4, versículo 1. Por voluntad. Así es que si hay alguien que nos está oyendo y tiene solo niñas, solo niños, lo que tengas ha sido por voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está en medio de todas las circunstancias. Bien. También es importante saber que solo Dios puede hacernos aptos, es decir, capacitarnos para poder cumplir con esa voluntad. ¿Dónde aprendemos eso? Bueno, lo aprendemos allá en Hebreos capítulo 13, versículo 21. Está ahí, 21, sí, está escribiendo esta persona, el escritor de este libro, y dice, quiero leer quizás desde el versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, oiga esto, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Hermoso, porque a través del Señor Jesucristo, pero Dios quiere hacernos aptos. Aptos significa capacitados. Es decir, esa palabra está relacionada con prepararnos para hacer su voluntad. Dios no solo te dice,
tienes que hacer mi voluntad. No, Él quiere capacitarnos, quiere enseñarnos, quiere instruirnos, quiere educarnos para que podamos seguir esos pasos como los niños siguen los pasos de sus padres. Quiero hablarte de 3 o 4 ejemplos a la luz de la Biblia. Personas que fueron llamadas por Dios, que eran hijos de Dios, pero que fueron hechos aptos para cumplir esa voluntad divina. José, un ejemplo del cual se ha predicado muchísimo, ¿verdad? Dios le mostró en sueños. Usted debe de conocer la historia de José allá en el libro de Génesis. Es importante leer toda la historia. Oiga, el Señor le había mostrado cuando él era un jovencito, dicen los escritores que probablemente él tenía unos 17 años, cuando Dios le daba esas revelaciones tan sublimes. Revelaciones donde las estrellas, los cielos, la luna y las estrellas y el sol se inclinaban delante de él. Y constantemente el Señor le estaba revelando esa grandeza a la que él lo iba a llevar. Aunque José no entendía en ese tiempo, y de una manera quizás, digo yo, imprudente, venía para compartírsela a sus padres y a sus hermanos. Y eso, recuerde usted, que creó un espíritu de envidia. Así es que aquí aprovecho yo el comercial y procuremos ser un poco prudentes, ¿verdad? Cuando Dios trae esas revelaciones, porque muchas veces esas revelaciones son personales, son bien propias. No es para que las anunciemos, ¿verdad? Sino para que las guardemos en el corazón, como hacía María, ¿verdad? María dice de que todo lo que ella iba viendo en la vida del Señor Jesucristo, lo guardaba en su corazón. Entonces, a veces prudencia, ¿verdad? Porque mire, aprendamos de José. Entonces, pero ella estaba donde el Señor le estaba revelando para lo cual él lo había traído a su reino, para qué lo había traído a esta tierra, para cumplir lo que él ya había determinado desde el principio. Y vemos a este José que 17 años estuvo padeciendo, ¿verdad? Como esclavo, como sirviente, como prisionero. Pero todo eso estaba considerado dentro de la voluntad de Dios para la vida de José. Y aquí vamos a aprender algo muy importante, porque cuando nosotros comparamos la vida de José y la vida de Jacob, vamos a ver una diferencia bien marcada. Fíjese, José padeció durante 17 años permitido por Dios. Oiga, ¿por qué? Porque José un día iba a estar en una posición de suma importancia, donde era necesario que él hubiera sido quebrantado, docilitado, enseñado, transformado, hasta el grado de llegar a ser un hombre humilde, ¿verdad? Muy parecido al caso de Moisés. Entonces, pero en la vida de Jacob podemos ver que también Dios ya había determinado de que él fuera el primogénito, porque a él se le iba a asignar toda la bendición del primogénito. No siendo el primogénito, Dios determinó que fuera el primogénito. Sin embargo, vemos a Jacob que fue para sufrir tantos años, 14 años o un poco más, quizás no recuerdo exactamente, pero 7 años, ¿verdad?, que trabajó para llegar a tener a su esposa, y luego otros 7 años para tener a la que él quería. Pero vemos que fue un sufrimiento innecesario. Y aquí quiero aclarar esto, porque a veces nosotros creemos que todo el sufrimiento y todo el padecimiento que estamos atravesando y decir, esta es la voluntad de Dios. No, querido amigo, no, querido hermano, no siempre es la voluntad de Dios que usted esté pasando por ese sufrimiento. Muchas veces ese sufrimiento nosotros no lo hemos buscado, porque hay ocasiones en que sí Dios permite, pero hay ocasiones en que no es Dios, sino nuestra propia voluntad. En el caso de Jacob, él quiso acortar los tiempos, quiso arrebatar aquella bendición que ya estaba destinada, determinada para él, y él quiso traspasar los linderos. Consecuencias lo alcanzaron, ¿verdad? Pero sin embargo podemos ver que al final de todo ese recorrido que él tuvo que atravesar, de dolor innecesario, viene para que se cumpla la voluntad de su Padre Celestial. Otro personaje, ¿qué diremos de Esther, verdad?
Esther, aquella huérfana de la cual se ha predicado tanto y que se sigue predicando porque es una mujer que tiene muchísimo para enseñarnos. Pero vemos cómo es introducida dentro del reino y a veces se ha novelizado y se ha usado esa figura de la Esther para nosotros coronarnos y hacernos ver como las mujeres sumamente importantes. Pero nada que ver, amado. Esto no es una novela. Este es un caso como el de José o como el de Jacob. Con un solo propósito, Esther fue introducida dentro del reino. ¿Y cuál era ese propósito? Salvar al pueblo de Dios en los momentos difíciles que ellos iban a atravesar. Aún Esther no había nacido y Dios ya había determinado de que ella iba a entrar a ese reino, porque Dios ya sabía lo que iba a acontecer en el tiempo del rey Asuero. Dios ya sabía que se iba a levantar un Amán y que se iba a levantar ese enemigo contra Mardoqueo, ¿verdad? Y contra todo su pueblo. Y entonces se la había preparado de antemano, así como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios preparó de antemano esas buenas obras para que anduviéramos en ellas. Así preparó a Esther, pero así te ha preparado a ti también y así me ha preparado a mí. Nos ha preparado de antemano para que andemos y cumplamos ese propósito divino para el cual nos trajo a su reino. ¿Qué diremos de María? María, la madre de Jesús, aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Qué diremos de ella? Desde antes de la fundación del mundo también se preparó ese vientre para traer al Hijo aquí a la tierra y que fuera encarnado. Y así podríamos seguir enumerando tantas vidas de hombres y mujeres, pero más que enumerar esas vidas, quizás también es nosotros sacudirnos un poquito y empezar a decirle, bueno, Señor, quiero prepararme para que tú me muestres para qué he venido aquí al reino. Bien. ¿Qué me inspiró a escribir sobre este tema de la voluntad de Dios? De igual manera, hace muchos años, una mujer de Dios me preguntó que si yo conocía sobre este tema. Me dijo, ¿tú conoces, sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y yo recuerdo que balbuceé algunas palabras torpemente y en realidad no sabía cuál era. Pero ella, con mucho amor y sencillez, tomó un papel, un lápiz y empezó a escribirme varias citas bíblicas. Y me dijo, estúdialas, escríbelas y medita en ellas, porque esto te va a enriquecer y te va a facilitar tu camino aquí en la tierra. Bueno, quiero comentarle que no se lo dijo a una sorda. Lo tomé para mi vida y determiné empezar a escribir y a estudiar y profundizar. Y bueno, estos fueron los 5 principios que ella me dio. No voy a darle las citas bíblicas en su totalidad, sino que vamos a hacerlo hoy en esta lección. Vamos a hablar del primer principio y en las 2 lecciones más hablaremos de los otros 4. Pero ella me dijo, te voy a dar 5 principios y son los que yo le quiero dar a usted. El primer principio de la voluntad de Dios, la voluntad general de Dios para toda la iglesia es predicar el evangelio y hacer discípulos. Número 2, aprender a dar gracias a Dios en todo. Número 3, someterme a mis autoridades. Número 4, mi santificación. Número 5, renovar mi mente. Estos 5 principios, querido amigo, yo creo que hay muchos más, porque la voluntad de Dios está sumergida en este mar de conocimiento. Pero si nosotros aprendiéramos con estos 5 principios y empezáramos a ponerlos por obra, o probablemente usted diga, yo ya los estoy poniendo por obra. Entonces prepárese, porque usted no va a conocer solo lo que es la voluntad de Dios, sino que va a suceder algo todavía más sublime. El propósito. Dios va a revelarle el propósito personal. Como le dije al principio, la voluntad general es una cosa para toda la iglesia. Y número 2, el propósito personal, el oficio asignado para cada uno de sus hijos. Bien, hablemos un poquitito sobre el primer principio, predicar el evangelio y hacer discípulos. Fíjese,
¿Dónde encontramos este primer principio? Bueno, en Mateo 28, versículo 19, el Señor dice literalmente, ahí nos da 4 mandatos. Vayan, fíjese, el Señor dice, vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Pero antes de ir más allá, mira lo que significa la palabra predicar, porque personalmente a mí me asustaba cuando mis pastores me decían que tenía que ir y predicar, porque uno dice, ¿y qué voy a ir a predicar? ¿Qué voy a ir a enseñar? Sobre todo cuando está recién llegado a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero mira el significado de la palabra predicar, según los originales, es proclamar. Tiene que ver específicamente con una verdad divina, es decir, proclamar, anunciar las verdades divinas de nuestro Salvador. Eso significa predicar. Entonces, no tiene que ver con pararse en un púlpito, no tiene que ver solamente con pararse con un megáfono, ¿verdad? Como hacen muchas personas en los mercados. No tiene que ver con que estemos en una televisión o estemos en una radio. No, sencillamente tiene que ver con ir y contarles a otros de las cosas que Jesús ha hecho en nuestra vida. Porque cuando no tenemos mayor conocimiento de lo que dice la Biblia, es sencillamente abrir nuestros labios y comentarle, yo antes vivía en esta condición, pero más ahora vivo en esta condición. Antes estaba en una desesperanza de mi matrimonio. Ahí estás predicando. Ahí ya le estás hablando a otros de Cristo, ¿te recuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de las virtudes de Cristo? Entonces de eso es de lo que tenemos que ir a hablarle a otros, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí están estos 4 puntos en Mateo 28, 19. Ir a ser discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Eso significa que donde te encuentres tienes que hablarles a otros de Jesús. Y número 3, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 4, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. No vayamos a enseñar lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos. Enseñemos lo que Él nos ha enseñado. Esto solo se trata de ir y repetir lo que Él ya nos enseñó a nuestro corazón. Pero también es importante observar Lucas 24, 47, que tiene que ver con el primer principio, hacer discípulos, ¿verdad? Ir, predicar y hacer discípulos, el primer principio. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. La voluntad de Dios para toda la iglesia, para toda su iglesia, es que nosotros vayamos y prediquemos del arrepentimiento y del perdón de pecados. ¿A quién? A todas las naciones donde te encuentres. Este es el primer principio de la voluntad general de Dios para su iglesia. Entonces, tú no puedes esperar que Dios te dé indicaciones quizás más serias, que te mande a hacer cosas mayores cuando no estás cumpliendo con lo básico, lo elemental para la iglesia. Mire también lo que dice Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Usted va a ver ese mandamiento en estos 3 evangelios. Lo va a ver en Marcos, lo va a ver en Lucas y lo va a ver en Mateo. Solo en Juan no aparece directamente, pero sí está ahí implícito en la escritura del apóstol Juan. También lo vemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, embajadores. Es parte de la voluntad de Dios que nosotros vayamos como sus embajadores para anunciar, para ir y declarar, para proclamar esas virtudes del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Pablo, allá en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, se hace 4 preguntas, y estas 4 preguntas son para usted y son para mí.
¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Si usted y yo no vamos y predicamos, no vamos y le enseñamos. Mire, nosotros muchas veces creemos que es solamente el trabajo de traer a las personas a la iglesia, pero no, necesitamos sentarnos, dejarnos enseñar para poderle enseñar a otros. De eso se trata, ser discípulos de Cristo, dejarnos enseñar para ir y enseñarles a otros. Yo quiero que este primer principio quede grabado en tu mente y en tu corazón para que vayas de una manera sencilla y empieces a llamarle quizás por teléfono allá a tu amigo, tu amiga en el extranjero, en otra parte del mundo, que tú sabes que está atravesando una situación difícil y que tú tienes la respuesta. Tú tienes la manera hermosa ahora de poderle traer esperanza, de poderle traer buenas nuevas de salvación. Y ahí es donde se cumple aquel versículo tan glorioso cuando también dijo Pablo, cuán hermosos, dijo Isaías, también lo dijo. Pablo lo dijo, pero también Isaías, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Esos pies son los nuestros. Esa es la voluntad de Dios, que llevemos las buenas nuevas. Yo te insto, te invito, te desafío, te animo a que no te preocupes por lo que vas a hablar. Sencillamente cuéntales de tus propias experiencias vividas en Cristo Jesús. Toma un versículo de la Biblia y por ejemplo, tú puedes decirle, fíjese que yo estoy aprendiendo que debo de caminar en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo le hable a otros de Cristo. Entonces yo quiero aprender y quiero contarle a usted un poco de quién es Jesús. Quiero contarle de que por qué murió Él en la cruz. Y ahí vamos aprendiendo a llevar el mensaje, porque dice Pablo ahí en Romanos 10, 14 y 15, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay mucha gente que aún no ha oído de Jesús. ¿Cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Amigos, así como hubo alguien que un día se detuvo y se dispuso para enseñarte a ti, ahora nos toca a nosotros. Ahora es tu turno, ahora es mi turno. Si de gracia recibimos, de gracia también nosotros tenemos que empezar a dar. Nunca es tarde para empezar a dar. Nunca es tarde para poder traer esa bendición al corazón de otros. Todos somos responsables de que cada persona que esté alrededor de nuestras vidas venga y conozca de la palabra de Dios. Cuando tú empieces a hablarles a otros de Jesús, mira, estos serán los resultados que vas a ir obteniendo. Número 1, estarás obedeciéndole a Dios. Número 2, te vas a constituir en un canal de bendición. Y número 3, vas a tener un gozo indescriptible por ser un portavoz del mensaje divino, pero también vas a poder repetir estas palabras aquel día que estés delante de la presencia del Señor. Tú también vas a poderle decir, Señor, de gracia recibí, de gracia también yo di. No te quedes callado. Mira, hay una manera sencilla de poder hacerlo también. Quizás ahora tú mismo digas, yo no tengo a quien enseñarle, ya todos mis amigos están convertidos a Cristo, ya todos conocen. Bueno, yo te desafío y ahora puedes decirle, ¿qué tal? Hoy mismo vamos a orar y le dices, Señor, yo me dispongo delante de tu presencia para que tú me envíes una persona a quien yo pueda hablarle. Y no solo hablarle, sino enseñarle, como dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Porque no solo es ir, no, el bautizo pues le corresponde a la iglesia, pero nosotros enseñarles las cosas que Él ya nos enseñó. Entonces, así de sencillo. Pon delante del Señor. Mira, yo ahora mismo estaba sorprendida porque encontré un correo electrónico de una chica mexicana
con la cual estuve en contacto a través del correo electrónico y también por WhatsApp. Hace ya quizás un año le había perdido la pista, y ahora ella ha vuelto a escribir y le digo: ahora que te he encontrado de nuevo, no te voy a soltar. Vamos a empezarnos a reunir una vez a la semana a través de Messenger, a través de FaceTime, lo que sea. Vamos a contactarnos y voy a empezar a discipularte. Esa mujer tenía un gozo en su corazón que de verdad produjo ese gozo indescriptible también en mi corazón, porque el Señor nos ha mandado a eso, querido amigo, a hacer su voluntad. Y número uno, el primer principio que ya mencionamos es ir, predicar y hacer discípulos para la gloria de Dios. El segundo, dijimos, del cual estaremos hablando la próxima semana, es dar gracias a Dios en todo. El tercero, someterme a las autoridades. Estaremos hablando el próximo martes, si Dios nos presta la vida, si el Señor así lo permite. Estaremos aquí próximo martes a las 4 de la tarde, hora del Salvador, 2 de la tarde, hora de California. Antes de cerrar, ¿verdad? Con oración, quiero ponerte una alabanza que hace muchos años de Marcela Gándara estuvo sonando muchísimo en los medios cristianos, y es el viaje largo, ¿verdad? Cuando ella dice ahí en esa canción, en esa alabanza, dice que para esta hora he llegado, para esta hora nací. Tú y yo hemos nacido realmente con un solo propósito: cumplir la voluntad de Dios. Mientras tengamos vida, hay esperanza de cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas dudas? ¿Cuántas incertidumbres? Entender para esta hora ¿sabes para qué hora has llegado? Para cumplir la voluntad de tu Padre Celestial, para cumplir los propósitos eternos de tu Rey, de tu Señor, de tu Salvador. Creo que es tiempo en que depongas delante de su presencia todos tus sueños, todos tus anhelos, y le digas: este quizás es el tiempo en que deba de tomar responsabilidad y hacer las cosas conforme a tu palabra y no conforme a lo que yo creo. Para este tiempo, el Señor no te ha traído a su reino para que seas uno más. Te ha traído a su reino para que le hables a otro de ese reino maravilloso, de esa vida abundante, hermosa y gloriosa. Y si tú dices: no estoy viviendo esa vida maravillosa, estoy atravesando muchas dificultades, yo te profetizo hoy, con temor y temblor, te profetizo que si tú empiezas a tomarte el tiempo de conocer esta voluntad y ponerla por obra, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Dios va a empezar a abrir esas sendas, así como David le decía: muéstrame la senda de la vida, y tú con esa sencillez le pides que abra la senda de la vida. Él la va a abrir y te mostrará. Y hoy te está mostrando que es lo primero que tienes que ir a hacer.
Ya hoy piensa, ¿quién es esta persona a la que le vas a hablar? De cómo estabas antes de venir a sus caminos. ¿Cómo estabas antes de venir a sus caminos? ¿Y cómo estás ahora? Es sencillo. Es fácil. Para mí fue difícil también en algún momento. Fue difícil. Porque no tenía el valor. Pero oré. Y le supliqué y le pedí. Le pedí que me diera de su gracia y de su favor. Y gracias a esa valentía que Él puso en mi corazón, entonces es que ahora puedo estar aquí, hablándote a ti, hablándole a otros, a donde Él me envía. Yo te desafío por el poder de Jesucristo, que no te quedes con esta enseñanza como una más de todas las que has recibido a lo largo de tu caminar, sino que la abraces, la abraces. La abraces, abraza la voluntad. Y dile al Señor, quiero entender que para esta hora he llegado, quiero entender que para esta hora nací, para servirte, para obedecerte y para hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo te bendigo en esta hora, te bendigo como una mujer obediente, como un hombre obediente que se dispone con sencillez, de corazón para ir y hacer lo que tu Padre te ha enviado para hacer. Nos veremos el próximo martes, si Dios así lo permite. De verdad, bendigo tu vida, bendigo este medio que el Señor ha abierto. Bendigo la vida de Lolita. Bendigo su vida, Lolita. Gracias de verdad por esta oportunidad hermosa. Y será hasta la próxima. Bendiciones. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor, el Espíritu de Dios está